grupos son? El 12. Listo. ¿Comenzamos? Sí, hija, comiencen. Ok. Buenas tardes. A continuación vamos a explicar la kinesiología del desarrollo con los 3 niveles de evaluación del control motor y tratamiento del sistema motor. Mi nombre es Laura Muñoz. Bueno, durante la etapa neonatal los movimientos primitivos generales y los reflejos primitivos son controlados a nivel de la médula espinal y del tallo cerebral. También se considera que ¿alguien habló? No. Bueno, entonces continúo. También se considera que el recién nacido es funcional y anatómicamente inmaduro. Los movimientos generales primitivos tienen una calidad e intensidad características que implican el cuerpo entero, y estos no son activados por ningún estímulo externo y tampoco funcionan para propósitos específicos como el de agarrar, alcanzar un objeto o para el apoyo, como se puede observar en la imagen de la derecha, en la que el neonato no puede sostener la cabeza constantemente por encima de la sábana por la falta del equilibrio y la falta de la función del brazo para el apoyo. Siguiente, por favor. En la conducta postural temprana, la ausencia de la coactivación antagónica es típica y esto no permite la estabilidad de segmentos corporales. Por lo tanto, el ajuste postural es bastante diferente a como lo es posteriormente cuando se desarrollan funciones motoras como la de alcanzar un objeto o la de caminar. El alcanzar un objeto intencionalmente también requiere la actividad coordinada de la cabeza, de los ojos y de las manos, que a su vez dependen del soporte del tronco. Y esta coordinación no está disponible en esta etapa, sino que aparece hasta los 4 meses de edad. Siguiente, por favor. La fisiología normal de los movimientos primitivos generales en recién nacidos, como había mencionado anteriormente, están controlados por la médula y por el tallo cerebral y son una serie de movimientos gruesos de velocidad y amplitud variables que involucran todas las partes del cuerpo. Un ejemplo de esto es en el recién nacido, que normalmente mantiene los puños cerrados con el pulgar dentro de la palma y sin embargo, a medida que se produce un movimiento general del brazo, que también implica el movimiento de la mano, conlleva la apertura de esta para que el pulgar se mueva fuera del puño. En el periodo neonatal, los movimientos primitivos generales, los puños se tuercen de manera elegante, es decir, lentamente con una amplitud específica que implica no solo las extremidades, sino también el tronco y los sistemas musculares orofaciales. Pero en condiciones en las que los lactantes desarrollan parálisis cerebral, como se ve en la foto con la letra C, no solo su postura es diferente, sino también los patrones de movimiento global tienen una diferente calidad y se describe como un apretado sincrónico, ya que involucran principalmente los segmentos proximales de los músculos con diferente intensidad, velocidad y amplitud. Siguiente, por favor. Una cosa, Laura, cuando ustedes se están rotando por pediatría, que los mandan a evolucionar los niños, ustedes tienen que evaluar cómo están de reflejos, ¿no? Y entonces ahí esos reflejos son algo que ustedes deben ir entendiendo por qué aparecen, a qué edad aparecen, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿cuáles reflejos has nombrado? ¿Ya hablaste del moro? No, esto es a continuación. Bueno, y el que viste fue entonces el de aprehensión, el de apretar, cuando uno le pone el dedito en la mano y él lo aprieta, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces en los reflejos primitivos y posturales, durante la etapa neonatal se pueden provocar unos reflejos primitivos por medio de una estimulación propioceptiva y esteroceptiva adecuada que no sea nociceptiva, y ciertos reflejos como el extensor cruzado en la imagen A, el suprapúbico en la B, el de paso en la C y el de apoyo en la D se pueden observar. Estos son por medio de la
evaluación del comportamiento motor neonatal, que sirve como una herramienta de detección pediátrica muy temprana y también sirve para examinar la edad del desarrollo del bebé y determinar si el desarrollo está siendo fisiológicamente normal o no. Siguiente. Los reflejos primitivos. Ahora, de la A, volví atrás. ¿El de la A es cuál? El ¿El reflejo extensor cruzado. extensor? No. ¿Cómo? De acuerdo al documento, lo nombraban como el extensor cruzado. Ah, ya, el cruzado. Listo. ¿Y el B? El B es el reflejo suprapúbico. ¿Qué están haciendo ahí? En el reflejo suprapúbico presionan encima del pubis y se produce una extensión tónica de las piernas con aducción y rotación interna de los pies. Ya, listo. ¿Y en el C? El C es el reflejo de paso en el que el neonato da pasos o también lo describen como que baila cuando se sostiene erguido con los pies tocando una superficie sólida. O sea, coge un piecito, lo puede tocar y con el otro da el paso, ¿sí? Eh, Espontáneamente. sí, Eso lo debe hacer. Si no lo hace, ese reflejo no está funcionando bien. Bien, el D, el D es el reflejo de apoyo en el que la presión sobre la almohadilla plantar hace que la extremidad se extienda contra la fuerza aplicada sobre el pie. o sea, es capaz de quedarse parado y apoyado con los dos pies. Ujú. Sí. Sigue. Estos reflejos primitivos organizados, como había mencionado anteriormente, por la médula y el tallo, no desaparecen después de que culmina esta etapa neonatal a los 28 días, sino que son inhibidos por niveles más altos de control a medida que el sistema nervioso madura. Y bajo Entendiendo condiciones, eso, ¿no? O sea, hay un control supraespinal y la forma de evolucionar es que esos primeros reflejos desaparezcan por inhibición, no porque no existan, sino que son inhibidos a sí, nivel supraespinal. en caso de que estos no se integraran de manera correcta durante el desarrollo, eso podría interferir con la correcta maduración del sistema nervioso central y dificultaría la nueva adquisición de habilidades para el neonato. Y bajo condiciones patológicas como en una lesión cerebral o en un accidente cerebrovascular, los reflejos primitivos o sus componentes se desinhiben y reaparecen, y estos son a veces descritos por neurólogos como signos piramidales positivos. ¿Cuál es ese? ¿Cuáles son los signos piramidales? No, ¿cuál es el reflejo que está representando alteraciones de, de, de esa alteración piramidal? Eso es en caso de que los componentes en general, de los reflejos primitivos no queden inhibidos, como se supone que debería ocurrir en el desarrollo del sistema nervioso central, sino que reaparecen. Ajá, y entonces el reflejo de Babinski que mostras ahí, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Cómo se En, hace y cuándo es positivo y cuándo es negativo? este se realiza al pasar em, con una superficie dura por lo largo de la planta del pie y al finalizar la persona, si lo presenta positivo, abre los dedos de los pies en forma de abanico. Ah, y si es negativo, Si es negativo, la persona debería flexionar los dedos. exacto. Entonces, como con un lápiz en la parte lateral del pie, viniéndose de atrás hacia adelante, o de aquí en este caso de abajo hacia arriba, del talón hacia los dedos,
recorre como con ese punzón y en la medida en que va recorriendo uno observa cómo mueve los dedos, ¿no? Y si los abre como se ve en la parte de abajo, es porque hay una lesión, ¿sí? Una lesión superior que se manifiesta a través de ese movimiento de los dedos. Porque lo correcto es que cuando se haga ese estímulo en el pie, en esa superficie lateralmente, lo correcto es que baje, o sea, flexione los dedos, ¿cierto? Y no los abra, sino que los cierre. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es lo de abajo. No, no lo incorrecto, sino lo patológico. Listo, sigamos, Laura. Todo eso lo van a ver ustedes en neurología y ustedes tienen que chequear a los pacientes, les tienen que sacar un Babinski, tienen que sacar eh, un reflejo del bíceps, tienen que sacar, mira, evaluar reflejos en los niños. ¿Listo? Entonces de una vez váyanselos aprendiendo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura González. Vemos que durante el desarrollo musculoesquelético del neonato va a existir una inmadurez funcional y por tanto también una inmadurez anatómica. Dentro de las características anatómicas que encontramos en este se destaca principalmente, primero, que las curvaturas de la columna no están definidas todavía y presenta una curvatura única, primaria, de convexidad posterior. A medida que adopta su cambio de su postura, empieza a levantar la cabeza, a gatear y finalmente adopta una postura bípeda, presenta las 4 curvaturas que se pueden observar en el adulto, en un humano adulto. Segundo, tenemos que... Ahora, vos viste ahí a qué edades, por ejemplo, eso de mantener la cabeza así agachada, ¿eso en qué momento pasa? Pues tenemos que empieza a levantar la cabeza aproximadamente a los 3 meses, entonces en el periodo de 0 a 3 meses mantiene la cabeza agachada. O sea, el niño no es capaz, usted lo carga y el niño se le va la cabeza para adelante. No es capaz de poderla sostener. Todavía no tiene ese reflejo que le permita levantar la cabeza. Listo, a los 2 meses ya la levanta. ¿Y la C? Gatear ya desde que va aproximadamente 10 meses. 10 meses. Todo lo que nos estamos haciendo eso mientras que 10 minutos. ¿Profesora? Todo lo que nos echamos nosotros 10 meses para poder gatear, mientras que un cuadrúpedo o un animal cuadrúpedo en 10 minutos está galopando. Sí, señor. Bueno, decía que el ancho anteroposterior es mayor que el transverso, que es contrario a lo que se presenta en el adulto, y por lo tanto el centro de gravedad se desplaza. No sé de qué estás hablando. ¿El ancho anteroposterior de qué? Ah, del pecho. Pero tú estabas hablando de las curvas de la columna. Sí, esa es la primera característica. La segunda es que el ancho del pecho, el anteroposterior en el neonato es mayor que el transverso, que es contrario en el adulto. Ve, pero vos primero decime otra vez lo de las curvas. Que el neonato presenta una única curva primaria. ¿Cuál? Pues cuando nace a medida que va levantando la cabeza, empieza a gatear y a caminar, presenta estas 4 curvaturas: la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, que son dos lordosis y 2 sifosis. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa con los diámetros? Que en el neonato, pues digamos en el infante, el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso, lo cual es contrario en el adulto. Y pues eso le dificulta caminar porque su centro de gravedad se desplaza. Bueno, la tercera característica es que la meseta tibial es oblicua y el arco de la planta del pie no se ha formado. Por lo tanto, la función básica del pie, que es la sustentación del peso corporal y la mantención de la postura bípeda, pues no se cumple como en una persona mayor. Bueno. Hay niños que se quedan así, ¿no? Y
Y eso Sí. disminuye la estabilidad, no tener el arco que se tiene en la planta del pie. Se dice que normalmente el arco debe presentarse máximo hasta los 6 años. Sí, a los 6 años. Bueno, por otro lado, tenemos que los músculos que hablan las placas epifisiarias van a influenciar en gran medida el desarrollo de las estructuras, principalmente los huesos, y por tanto es crítico para el neonato que estos músculos que actúan sobre la placa epifisiaria lo hagan de manera balanceada. Es gracias al correcto control del sistema nervioso que va a asegurar la activación proporcional de los músculos agonistas y antagonistas, ya sea aductores y abductores, flexores, extensores y rotadores internos y externos. Y cuando no ocurre una actividad balanceada de estos grupos musculares, se presentan patologías y alteraciones estructurales, como aquí, que se puede observar una fractura por estrés en la tibia. Pero entonces allí pueden haber también anormalidades, ¿no? Si Sí, hay una señor. pierna, si hay una pierna larga, eso dice que se muestra en esa figura. Ah, no, o sea, que tiene dolor de larga data, que se presenta desde hace tiempo. Data. ¿Y por qué? Pues decía que era un niño que presentaba pues un dolor de larga data y por una fisura, una fractura por estrés en la tibia, que es que hay un aumento en la fuerza muscular que conduce al desbalance mecánico. ¿Y eso por qué se produce? Eh, el desbalance mecánico, pues decía que hay una alteración pues en la inervación de los grupos musculares y que a medida que este estrés aumenta, hay una deformación progresiva de los huesos, comenzando por la deformación plástica, microfracturas y finalmente una falla estructural como la fractura que presenta eh, el, el niño de la imagen. O sea que esos músculos que están atravesando esa articulación, como el que está mostrando en la imagen, son varios músculos que están cruzando para darle más estabilidad a esa articulación. Si Sí, hay señor. alguno, si hay alguno que tenga mayor inervación, ese va a generar más fuerza que los demás y produce inestabilidad de la articulación, algo así. Sí, señor. Ya. Bueno, digamos. Bueno, a los 28 días después del nacimiento se considera que es el final del periodo neonatal e inicia la maduración de la función motora que ya se controla a un nivel subcortical. Es importante recordar de que antes que se realice un movimiento, ya sea de extremidades, cuello o cabeza, el tronco debe situarse dentro del campo gravitacional. Y para que esto ocurra, debe presentar una sinergia muscular para lograr la estabilización de estructuras corporales. Por ejemplo, en el cuello y la columna torácica superior debe haber una sinergia balanceada entre flexores del cuello y extensores de la columna y también debe presentarse una activación de extensores y flexores del cuello. Igualmente, para estabilizar la columna torácica inferior y la lumbar, ocurre una sinergia más compleja entre los músculos que se observan en rojo, que son los músculos de la pared abdominal, extensores de la columna, el diafragma, músculos del piso pélvico, que en un individuo sano van a activarse automáticamente previo a un movimiento voluntario y también previenen el mal alineamiento de la columna lumbar. Esa sinergia muscular se desarrolla aproximadamente a los 4 meses y medio de vida y es importante ya que aumenta la presión intraabdominal y estabiliza la columna, la espalda baja. Y como se observa en esta imagen, en la A, después de los 3 meses o del periodo neonatal, el infante puede levantar su cabeza en supino, las piernas en supino, levantar la cabeza en prono, como se observa aquí en la imagen B, y se utiliza los codos y las sínfisis púbicas como zonas de soporte. Mantiene la columna alineada, empieza a interactuar con su entorno para explorarlo de manera voluntaria. O sea, todas esas posturas permiten
estar evaluando cómo está el desarrollo, ¿no? Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar acerca un poco de la centralización y estabilización conjunta. Entonces, tenemos entendido que el funcionamiento del sistema nervioso central subcortical va a estar a control del sistema locomotor básico de las extremidades. Entonces, eso va a hacer que cada postura y cada movimiento espontáneo lleve a que las articulaciones tengan una posición funcionalmente centrada. Esto, ¿para qué nos va a servir? Para que nos dé una ventaja mecánica en el rango de movimiento. Ahora, sabemos que el enfoque consciente está en la parte fásica de cualquier movimiento, mientras que la función estabilizadora es subconsciente y es automática. Entonces, la diferencia en esto es que al momento de corregir, por ejemplo, en algunos pacientes, la parte de la estabilización sea más difícil y el proceso de rehabilitación esté más largo. En cuanto a los ejercicios de equilibrio, fortalecimiento que se le dan a estos pacientes, puede tener un efecto limitado o incluso puede promover como patrones patológicos de movimiento y aumentar el dolor del paciente. Bueno, en cuanto a la edad temprana de los bebés, a la edad de 5 o 6 meses, como vemos en la diapositiva, en la imagen izquierda, el bebé mueve los ojos hacia un objeto de interés, lo cual va a hacer que se desencadene un movimiento en conjunto con el brazo. Entonces, llamamos a esta sinergia, que es la acción conjunta de varios órganos, en la realización de una función, y esto va a permanecer por el resto de la vida. Entonces, lo ponemos como en comparación con la imagen del lado derecho con el basquetbolista. Siguiente diapositiva. Bueno, durante el tercer y cuarto mes de vida se va a desarrollar la estereognosis, que esto es la capacidad de reconocer objetos simplemente con el tacto. Y al mismo tiempo el bebé va a empezar a agarrar de forma activa y decidida pues los objetos. Entonces la percepción sensorial va a ser algo que va a ser un requisito previo y obligatorio para una función motora óptima, ¿sí? Entonces, estos principios se pueden utilizar para el tratamiento de rehabilitaciones en personas pues, que han sufrido algún tipo de discapacidad y llegar a un rendimiento donde los movimientos sean óptimos. Siguiente diapositiva. Entonces, este es el enfoque que se da en la DNS o concepto de estabilización neuromuscular dinámica. DNS sería pues en las siglas en inglés, y eso es un enfoque y también es un tratamiento. Entonces, esto se va a basar en comparar el patrón de estabilización de un paciente que ha sido afectado con los patrones de estabilización típicos del desarrollo fisiológico de un bebé sano. Como vemos en la imagen, ahí está la comparación entre el paciente y entre el bebé. Obviamente esto va en una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, durante los primeros años de vida, a pesar de que a los niños pues, no se les enseñan la forma en la que ellos tienen que mantener la postura del cuerpo o el movimiento en el espacio, los niños van a desarrollar estas habilidades motoras de la misma manera, porque el desarrollo de este movimiento está genéticamente codificado y va a depender de la función del sistema nervioso sano. Entonces, esto nos va a generar unos patrones que vamos a observar en todos los niños sanos, y va a hacer que este concepto del DNS asume que así están bien. O sea, en los niños sanos, estos son los movimientos, esas son las posturas que son óptimas. En los adultos, estas posturas pueden cambiar, ya sea por una carga normal de fuerzas o por movimientos indeseables, deportes, posturas de trabajo sedentarias, bueno, entre otras. Entonces, lo que se hace es que se comparan las posturas corporales del bebé con la del paciente, se encuentran las diferencias y ahí se le da el tratamiento con terapia. Entonces, ¿cómo se va a dar el tratamiento? Esto va a ser básicamente que cualquier posición del desarrollo, como vemos en las imágenes, ahí vemos apenas 3, pero pueden llegar a ser muchas más, se hace énfasis en la posición precisa de cada articulación y en la coordinación de la musculatura estabilizadora del tronco. Entonces, esto también nos va a incluir lo que son los músculos abdominales, los pélvicos y de la espalda, como ya mencionó pues mi compañera. Entonces, esto va de la mano con las técnicas de respiración correcta durante el ejercicio, porque también hace parte vital del DNS, ya que obviamente es importante que el paciente tome conciencia como
de los movimientos, en qué está fallando, pero al mismo tiempo domine la coordinación de la respiración correcta. Entonces, el objetivo de esta terapia a la final va a ser equilibrar el efecto de las fuerzas internas de los músculos que actúan pues inicialmente sobre la columna vertebral y las articulaciones. Ya con el tiempo el paciente aprende a reconocer, corrige los errores y pues mejoraría su postura. Walter, en Dime, profe. esos ejercicios de estabilización, ¿qué es lo que están haciendo allí en esas imágenes? ¿Cómo, profe? En los ejercicios del DNS, Sí. ¿qué es lo que el terapeuta está haciendo ahí con ese paciente? Él lo que está tratando de hacer es que de cierta forma el paciente que están tratando adopte las formas iniciales que se desarrollan por el sistema nervioso central y de cierta forma corregir las diferencias que tiene entre el paciente y el bebé. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, él está Sí, sujetándole el tronco. sí. ¿Y qué es lo que está corrigiendo ahí? Yo diría que la postura al momento de la columna vertical, la curvatura. O sea que si ve un desplazamiento, él trata de centrarlo con la cadera, el tronco. Exacto, sí. Y ahí en la siguiente gráfica, ahí qué está haciendo. Eh, ¿Eso no en lo la describían ahí en el artículo? ¿Cómo, profe? En el artículo no estaba descrito. No, en el artículo no estaba. Bueno, pero entonces en el DNS exactamente cuáles son las articulaciones que les interesa ver. Pues prácticamente son casi todas las articulaciones. Como ya lo mencioné, cualquier posición en la que está el bebé durante el desarrollo puede ser usado como ejercicio para el paciente. En la segunda imagen sería como, yo supongo que la cadera en relación a la columna Y además, del mira, paciente. él está cogiendo los hombros ¿Sí? y es como si alinea. Ahí está, Sí, codos con rodillas, los codos sobre las rodillas y los hombros como equidistantes con la cadera, ¿no? Porque sí, entonces me imagino que si hay desestabilización, entonces la cadera está para un lado y el hombro se le sale más a la derecha y la cadera más hacia la izquierda. Si hay algún tipo de anomalía en ese tipo de, pues que muchas veces esas posturas, según dicen los fisiatras, se tienen por posturas, digamos, cotidianas y sí, entonces la contracción muscular permanece mucho tiempo con una desestabilización de la columna, ¿no? Y entonces ahí uno contribuye a la escoliosis o a la lordosis o a la cifosis, todas las cosas, pero en este caso, por ejemplo, si es lateral hacia la escoliosis, que es cuando uno se sienta y con el tronco está apoyado sobre la mesa e inclinado y la cadera se le sale para el otro lado. Y si mantiene en esa postura dibujando o escribiendo o haciendo todas las cosas, la contracción muscular permanece mucho tiempo así. Entonces me imagino que van a hacer un tipo de evaluación de estas y van a encontrar sus tendencias, ¿no? sí. Y luego de eso, en la tercera está mirando qué tan inclinada puede estar la columna atrás, ¿no? Es como lo que estuviera mirando. Y Sí. entonces están haciendo la equivalencia de esas tres posturas con las del bebé. Sí, exactamente. Y eso estaría a cargo de un fisioterapeuta, el cual pues va a notar como las falencias que tiene y posteriormente es más bien como un ejercicio de enseñarle al paciente la correcta postura y que a través pues, del tiempo él vaya como adoptándolas y ese sería como el proceso de rehabilitación. Como que en el niño, en esas tres imágenes del niño, se ve esa correspondencia, por ejemplo, en la primera imagen, recto ese tronco, ¿cierto? Con la cabeza. En la segunda imagen, los hombros con la cadera. Y en la tercera imagen, esa inclinación también, ¿no? Y Sí, esos tres movimientos los están reproduciendo arriba. sí, profe. Listo.
Sigamos. Vale, siguiente, por favor. Bueno, función cortical. Mi nombre es Sofía Agreda. Siguiente, por favor. Bueno, el nivel cortical de integración motora presenta el nivel más alto de control en el sistema nervioso central. Dentro de sus funciones encontramos la integración multisensorial, que permite la imagen corporal, la autoubicación y la perspectiva en primera persona. Siguiente. No entendí, Sofía. Explícame. Ok, dentro de las funciones que tenemos. Vuelve la gráfica atrás, ¿eso? ¿Qué dices? Dentro del, o sea, el nivel cortical es el más alto que tenemos en el sentido de que es el cuerpo maduro. Estábamos hablando antes de bebés, de cómo va su desarrollo. Aquí ya vamos al final de desarrollo, el maduro en la persona se controla a nivel cortical. O sea, el nivel cortical es el nivel más alto en este punto del desarrollo kinestésico de las personas. Y cuando hablo de integración motora, estoy diciendo que tiene unas funciones y dentro de esas funciones encontramos una integración multisensorial, que es la que me va a permitir pues tener una imagen corporal, ubicarme, o sea, una autoubicación y tener una perspectiva en primera persona. O sea, más adelante lo voy a complementar, o no sé si lo digo ya. ¿Cómo, profe? Como quieras, como tengas tu orden. Entonces sigamos. Dale, Lau. Bueno, aquí digamos incluso con los ojos cerrados, a lo que me refiero con integración multisensorial, es que debería ser posible, entre comillas, leer nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, nosotros deberíamos ser capaces de saber en qué posición tenemos nuestro pie en este instante sin necesidad de mirarlo. Siguiente. Además, con los ojos cerrados también deberíamos poder demostrar las proporciones de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, mostrar el ancho de nuestra pelvis, como muestra la mujer en la imagen. Podemos también leer la posición de una articulación y realizar repetidamente este mismo movimiento. No, todavía no lo hago. Cuanto mejor sea la imagen corporal, más precisa y eficiente va a ser el movimiento. Con imagen corporal me refiero a lo que les hablo de poder leer nuestra posición y nuestra autoubicación. La torpeza y la mala coordinación pueden estar relacionados con un control propioceptivo anormal. Ahora sí, siguiente. La percepción visual también es esencial para un movimiento con propósito. Entonces, esta me va a permitir estimar la distancia y la velocidad, así como facilitar una respuesta motora adecuada y coordinada dentro de nuestro entorno. Siguiente. En el artículo nos dan este ejemplo, que es cuando antes un jugador de tenis pueda ver la pelota que se acerca, más rápida va a tener la estimación del ángulo, de la dirección y de la velocidad de esta pelota. Y como pueden ver ahí en la diapositiva, la calidad de la percepción visual de un individuo sería un aspecto clave para el éxito. Siguiente. La percepción e integración visual a nivel cortical nos va a permitir también imitar posiciones corporales, movimientos o gestos de otra persona. Esto es un aspecto crítico en el deporte y la rehabilitación. Siguiente. Bueno, la percepción vestibular también es importante, pero no solo para el equilibrio postural, sino que también para la percepción de la línea vertical. La línea vertical es parte de una prueba en donde se va a evaluar la posición en la que el sujeto colocaría una línea cuando se le indica que la ajuste a la vertical física real, que coincide con el eje gravitacional de la persona. Esta, en grandes rasgos, es una exploración que evalúa principalmente los órganos vestibulares. La percepción de esta vertical visual está alterada en individuos con escoliosis idiopática y puede desempeñar un papel en el desarrollo de la escoliosis. Ya si un individuo con escoliosis idiopática percibe esta línea vertical de manera diferente por la escoliosis, o si la escoliosis es de hecho una consecuencia de la percepción anormal de la línea vertical, es un tema que se deja abierto en el artículo. Siguiente. Bueno, incluso la percepción de la piel influye en nuestro movimiento. La información de la piel contribuye tanto a la posición dinámica como al sentido de la velocidad. La integración multisensorial alterada del sistema nervioso central
me va a resultar una planificación motora deficiente, en una reeducación motora pobre o deficiente, o en una dificultad para realizar la tarea más simple. Estas personas no van a ser capaces de ajustar su fuerza muscular a la demanda real. Entonces, por lo general, activan demasiados músculos que son innecesarios para la estabilización, lo que va a hacer que los movimientos sean muy ineficaces. Siguiente. Van a demostrar una diacocinesis pobre, así como una fluidez y un ajuste de velocidad deficientes. Siguiente. Investigaciones recientes muestran que la integración uni o multisensorial insuficiente a nivel cortical va a producir síndromes dolorosos dentro del sistema locomotor. Esto también es debido por lo que les decía al principio de la integración multisensorial. Entonces, las lesiones, los trastornos degenerativos de las articulaciones, las entesopatías y las lesiones por estrés repetitivo son consecuencias muy típicas en estos síndromes dolorosos. Estos trastornos generalmente se consideran diagnósticos primarios más que una consecuencia de una alteración de la integración sensoriomotora o motoria sensorial y del control del sistema nervioso central. Que esto, lo anterior, es mucho más probable que sea la etiología real. Entonces, la terapia usualmente tiene como objetivo el diagnóstico en lugar de la etiología primaria. Siguiente, por favor. Listo, entonces, en consecuencia, la terapia elegida al final suele fracasar, pero a largo plazo. En pacientes que tienen una mala integración de la información aferente, se recomienda integrar el entrenamiento de percepción corporal junto con el programa de rehabilitación. Entonces, se le va a enseñar al paciente a enfocarse en una parte particular de su cuerpo con percepción sensorial comprometida. Entonces, primero, con los ojos cerrados, se le va a indicar al paciente que se dé cuenta de la posición inicial de un segmento. Luego, que mueva lentamente este segmento mientras se enfoca en el movimiento. En el ejemplo que les muestro aquí en la diapositiva, a la paciente se le está indicando centrarse en su pelvis. Y ella debe mover su pelvis en dirección de las manijas del reloj. El resto de su cuerpo debe estar relajado y es necesario evitar cualquier sinquinesia patológica o cualquier patrón sustitutivo. El paciente también tiene que aprender a aislar el movimiento a un solo segmento, es decir, en este caso, solo la pelvis. Y tiene que aprender a cambiar entre activación muscular y relajación para no activar todos sus músculos. En grandes rasgos, el paciente tiene que aprender a leer, vuelve y juega la palabra, con su propio cuerpo, leer su propio cuerpo, sin necesidad de un control visual. Bueno, continuando. Sofía, en ese caso, ellos ahí, ¿qué dicen en relación a esa integración de la que estás hablando a través de los sistemas sensoriales? Entonces hablaste del tacto, también es importante la visión, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué más? Pues ellos hablan de la percepción también vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, pero lo mencionan más, pues, o sea, con el equilibrio, pero lo mencionan más con lo que tienen que pasar ese, ¿cómo se llama? Ese test, esa prueba, en donde la posición del sujeto tiene que estar, pues, equilibrada con el eje gravitacional. Listo, pero en general, entonces, solo hablaron de un tipo de percepción, ¿cierto? Que es ese, el vestibular, y lo otro es, pero no hablaron, por ejemplo, también del visual, o sea, no camina igual una persona que no ve a una persona que ve, no camina igual una persona que oye a una que no oye. Lo mencionan en el sentido de que me hablan de que el paciente, devuélvelo un momentico, Lau, en donde está el cerebro. Allí ellos hablan de que que la percepción, integración visual tiene que estar pues integradas, porque ellas nos permiten imitar posiciones corporales, movimientos. Entonces, por eso puse esa imagen, porque pues en la película el niño imitaba. Entonces, eso es lo que yo entendí del artículo, era eso,
de que se tienen que integrar la percepción, ya sea táctil o, pues sí, táctil y la vestibular con la visual para poder imitar, y que eso es clave en la rehabilitación y también en el deporte. Por ejemplo, niños a través del deporte tienen esas posibilidades, ¿no? A los niños sedentarios. Y, y eso debía ser una práctica que se debía recomendar en crecimiento y desarrollo a determinadas edades, porque ustedes saben que eso lleva hasta que termina la infancia. El crecimiento y desarrollo es decirle a la mamá cómo le mejora la percepción, cómo le mejora lo vestibular, ¿sí? Todos estos ejercicios de caminar con los ojos cerrados en un niño, importantísimo. De que trate de decir que está tocando sin abrir los ojos. Eso es percepción táctil, ¿no? Y todas esas son cosas que uno como médico pudiera observar y que puede recomendar en los pacientes. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, ustedes presentan estas cosas, pero todo el tiempo tienen que estarlas teniendo en cuenta que es para que ustedes las usen, ¿no? Entonces, uno habla de estabilidad, el otro habla de la percepción y todo eso como parte importante en el movimiento. Si usted está haciendo ejercicio y tiene las piernas abiertas y está tocando con su piel el piso, usted está teniendo una idea de en qué postura está, diferente a que no pudiera sentir eso con la piel y que tuviera esa postura, ¿no? Entonces, todo eso o qué tan cerca está de cualquier superficie, y todo eso lo da el sistema sensorial. Y de acuerdo a eso usted se mueve porque está integrando toda esa información para hacer un movimiento que tenga más sentido con el contexto en el que está. Eso es lo que estoy entendiendo con tu integración. Sí, señora, justo eso están hablando. Además, ellos más que niños, pues se enfocan más en pacientes ya adultos, pues por eso es de desarrollo maduro, que tienen pues alteraciones en la integración sensorio-motor. Entonces, por eso al final terminan con el tratamiento que les mostré de la muchacha que tiene que mover la pelvis y tiene que enfocarse solamente en un segmento. ¿Ella qué está haciendo con ese movimiento de pelvis? Lo que buscan con ese tratamiento es que ella tiene sinquinesia, que es un síntoma neurológico en el que un movimiento voluntario va a hacer que muchos otros músculos se activen sin necesidad o sea, son músculos que no necesitan que se activen en ese movimiento. Entonces, como que todo el cuerpo se empieza a activar y a contraer, y pues no debería ser así. Entonces, lo que buscan con ese tratamiento es que ella se enfoque en su pelvis, también puede ser en una pierna o en un brazo, pero pues en este caso es en la pelvis, de que ella se enfoque y empiece a hacer movimientos y evite esta sinquinesia ella misma a nivel voluntario, enfocándose en solamente un segmento de su cuerpo. ¿Y eso se puede lograr con actividad voluntaria? Pues ahí están hablando de eso, dicen que si ella se ayuda o sea, cerrando los ojos sin control visual, se supone que eso tiene que servir. Pues ese es el tratamiento que ellos dan. Bueno, para ese tipo de situación, ¿no? Sí, señora. Lo que ella no puede hacer es que exactamente. Ella no puede hacer, o sea, ya hace movimientos voluntarios, pero activa más músculos de los necesarios. Entonces tiene movimientos muy ineficaces. Como más control motor, del movimiento. Listo, Sofía, gracias. Dale. Bueno, a continuación tenemos que en la niñez la insuficiencia unio multisensorial puede diagnosticarse como dispraxia del desarrollo o como desorden del desarrollo de la coordinación.
Los niños que presentan el desorden del desarrollo de la coordinación y se involucran en los deportes usualmente se quejan de síntomas que no son específicos, como el dolor de cabeza, la náusea, el agotamiento y el vértigo. Esto sucede especialmente durante la actividad física que requiere demasiado esfuerzo y también se consideran como síntomas vertebrogénicos y psicosomáticos. Estos síntomas suelen presentarse resistentes a tratamientos convencionales, por lo que se recomienda la introducción de un tratamiento al momento en el que se establece el diagnóstico. El tratamiento debe incluirse rápidamente e incorporar la actividad física y deportiva en las actividades diarias del niño. Continuando con, siguiente Lau, por favor. Continuando con el cerebelo, vamos a tener que esto se relaciona con los 3 niveles de integración y va a madurar simultáneamente con las demás partes del cerebro. El cerebelo va a ser el responsable del control en la regulación del tono muscular y el mantenimiento del balance y la postura. Esto a su vez va a jugar un gran papel en la regulación de la precisión de los movimientos que son usados, como por ejemplo al momento de intentar tocar un instrumento. El cerebelo también va a coordinar los movimientos en el tiempo y en el espacio y va a tener un desarrollo durante la ontogénesis, aunque se dice que a los 3 meses de vida aproximadamente su actividad aumenta sustancialmente. Aunque teniendo esto en cuenta, el sistema nervioso central va a alcanzar su maduración adulta aproximadamente a los 30 años. Siguiente. Hablando acerca de investigaciones, nos van a presentar que la maduración de la corteza cerebelar y la maduración de la corteza frontal y parietal son responsables de la destreza motora de la mano. Este fenómeno va a ocurrir aproximadamente a los 6 años de edad y esta edad se ve relacionada con el inicio de la actividad escolar en los niños en la mayoría de los países. A esta edad también vamos a mirar que hay un alto desarrollo en el lenguaje y un alto desarrollo cognitivo. Esto va a cumplir un papel esencial al momento de la etapa escolar de los niños, aunque también encontramos que este desarrollo tiene una gran importancia al momento de la rehabilitación de los pacientes en que es necesaria. Y como conclusión encontramos que los principios neurofisiológicos que se presentaron alrededor de todo el artículo deben ser usados en casos de diagnóstico funcional y también deben usarse en el tratamiento de las disfunciones del sistema locomotor. Esto encuentra su explicación en que los compromisos motores se organizan en diferentes niveles del sistema nervioso central y todo esto nos puede presentar una posible diana terapéutica para usar en conjunto con los patrones que se exponen al momento de tratar las insuficiencias motoras. También se sugería que las propuestas terapéuticas no se usen de una manera lineal y cerrada, sino que se usen como una aproximación educacional que se base obviamente en los principios de la neurofisiología para tratar pacientes con dolor musculoesquelético crónico. Entonces, de acuerdo a lo que expusiste, Juliana, ¿qué recomendaciones harías en relación a lo cognitivo y a todo lo de la coordinación del cerebelo en el movimiento cuando un niño anda en desarrollo? Cuando un niño anda en desarrollo, lo que se propone aquí era empezar desde una edad muy temprana, más que todo con los deportes y con la actividad física. Hacer que los niños empiecen a desarrollar esto y teniendo en cuenta que el desarrollo del cerebelo en conjunto con el desarrollo de los demás músculos inicia el proceso de la escritura, darle los espacios a los niños de que practiquen esto, o sea, como que sin ningún problema. Y también tener en cuenta los demás controles somáticos, como el control visual, el del tacto, que puedan percibir su cuerpo ellos mismos sin necesidad de una guía. Listo. Entonces es como todo se va integrando, lo cognitivo también, ¿no? Si Sí, uno sí es tiene, importante hacerlo desde aproximadamente el 3er mes de edad, que es en donde se presenta el mayor desarrollo de la actividad cerebelar. es el cerebelar, pero yo hablo de lo cognitivo. Sí, es que como el cerebelo se encuentra, ¿cómo, profe? El cerebelo se encuentra. El cerebelo se encuentra integrándose en todas las habilidades motoras, proponían que se uniera lo motor con lo cognitivo. Por ejemplo, aprender a escribir, la coordinación,
pues que tienen necesidad no solamente motora, sino también un control cortical. Claro, o sea, cada que tiene que coger el lápiz y hacer toda una serie de movimientos desde el niño que coge el lápiz y lo tira porque no es capaz ni siquiera de poderlo sostener bien, ¿no? Y el hecho de poder escribir cualquier cosa, eso es toda una actividad de coordinación. Allí hay un poco de articulaciones que están trabajando para tratar de hacer una figura en el papel, ¿no? Entonces, esas actividades las ve muy separadas y cada una de ellas está demandando de las diferentes partes que participan en el movimiento. El inicio del movimiento también muy importante en los deportes y el control en el inicio del movimiento, la participación de ganglios basales, todo eso, poderlo ustedes visualizar y saber qué está pasando en los niños y de qué manera pueden ayudarse a potenciar esas cosas en la cotidianidad. Bien, sigamos con el otro grupo, por favor.